tiempo estaríamos para el partido contra Panamá? Estamos ya es el 12. Estamos hablando a 21 días. 21 días. Es el 12. Y faltan 9 para que termine. Y es pronto. Y para enfrentar a la selección de Costa Rica. 25. Te comento. El Salvador jugará... A puerta cerrada. Sí, va a jugar en Washington. No, amistoso. Ah, amistoso. Y México va a jugar con Ecuador amistoso. Fíjate que hubiéramos hecho un amistoso. No, tranquilo. Deja que los equipos de la Liga ¿Y sabes Nacional... que Costa Rica, ¿sabes qué hizo la UNAFUT hoy? Hoy solicitó parar las fechas. Para que juegue Costa Rica. Exactamente. Sí, pero esperemos a ver qué decide el técnico. Sí, ojalá que le den... Ojo, no se va a parar el torneo. No se va a parar el torneo, sí, pero sí van a ceder a los jugadores. Por eso yo decía una cosa, hoy lo mencionaba en el programa de la radio, si usted quiere escucharnos, a través de la radio de 12 a 1, a través de SB Deportes HN, ahí en nuestra página de Facebook está el programa de radio de 12 a 1, para que nos pueda sintonizar y pueda vernos también y comentar. Decía los presidentes que no van a detener el torneo de la Liga Nacional. Sí. Pero van a prestar los jugadores. Por eso yo decía que el partido de vuelta de Motagua, que jugó ante Maratón, podría jugarse sin seleccionados, porque el técnico perfectamente puede convocar el 1 de noviembre. Es decir, bueno, desde el 1 de noviembre corrido estamos yo siento que se vaya preparando Motagua. Que se vaya preparando Motagua porque a lo mejor va a jugar sin seleccionados. Es correcto. Bueno, y la gente de Maratón sí es que va a citar algún par de quiero saludar a la gente que está pendiente. Muchas gracias, aquí estamos, gracias. Sí. Ayer nos consultaban por qué no estábamos, estábamos con un dolor muscular, pero ya, gracias a Dios, nos trató Estabas desconvocado. Sí, estaba. Me inyectaron 3 inyecciones y no era nada grave, gracias a Dios, y aquí estamos. Porque no hacía ciclismo, ¿no te lesionaste vos solo? Ya días no hago. Es que yo te soy sincero. Ya días por cierto, prometieron No, mira, ya no hago ciclismo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese anillo abren calles y no hay por dónde pasar. Han atropellado a muchos, o sea, es increíble. Yo sí, hasta me bajé, pues, me decepcioné. Pero hubo una organización de la gente del ciclismo que iba a pedir para que les hicieran la retrovía. Bueno, hay que ver. ¿Vos no estabas ahí en esa organización, no? No, yo estoy en el chat de ellos, pero sí, ya tengo ya bastante tiempo de no hacer por el mismo. Ya me agarró miedo andar en esa calle. Bueno, pero hay que retomarlo, porque vos... No, tendré que contratar una patrulla, porque andan detrás de mí, esas dejas de seguridad también. ¿Ah? Porque, no, yo no digo porque lo asalten, sino porque lo pueden atropellar. No, aquí. Sí, para tener ese cuidado, sí. Porque mucha gente quiere practicar. Es que mira, ahora están los bulevares, todos los anillos, el anillo, los bulevares los están abriendo. Sí. Ya no hay espacio para que vos puedas pasar, bueno, ni para caminar. Sí, y un tráfico tremendo. Terrible. Mira, esa salida del sur, yo para llegar a mi casa en la tarde, oye, me demoro como 2 horas, porque aquí son tan inteligentes que cuando hicieron esa calle, hicieron 2 carriles, ahora están abriendo otro pedazo para hacer el 3er carril. Es que hay que gastar dinero a lo tonto, y bueno, y se hace un tráfico espectacular. No, pero hay que apoyar a la gente del ciclismo. Sí, hay que apoyar a la gente del ciclismo. Mucha gente quiere hacer ese deporte. Sí, pero aquí es difícil. Pero por muchos se han parado por eso. Sí, porque no, pero hay que retomar antes ponían policías en los anillos para que... Exacto. Ahora aparecieron, solo fueron el arrancón. Bueno, vamos a poner en pantalla, señoras y señores, hoy se ha dado a conocer una noticia, y esto lo vamos a adelantar. Vuelve a surgir nuevamente la noticia de que puedan demoler el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Esa sí es una buena noticia. Hay mucho malestar de parte de dirigentes, mucho malestar de parte de aficionados, porque ese flamante fantasmón que es el estadio, que solo sirve para mantener ahí Pero ¿a qué te estás refiriendo? O sea, la gente que maneja la organización. No, es que mira, ese estadio... Prometieron con 200, 300 millones que aprobaron, que lo iban a modernizar, y ese pisto a ver qué se hizo. Le preguntás a Conapit, no sabe nada. Entonces, hoy surgió una versión que como van a quitar el aeropuerto, que destruyan este estadio, que lo demuelan y que lo pasen allá. Y está bien, fíjate, no es mala idea. Yo les daba la idea al anillo periférico. No, pero ahí donde está el aeropuerto pueden hacer un estadio moderno. Sí. En vez de invertir esos 3, si es que los van a invertir, vamos a ver qué los hicieron. Pero en vez de invertirlo, ese estadio, que lo demuelan y que hagan un estadio moderno,
Fíjate que hoy estaba viendo yo que en Costa Rica Pero no, ya les aprobaron. 18,000 aficionados. Oíme, ya les aprobaron. Y en El Salvador van a hacer un estadio moderno. Sí. Que China le va a donar. Traen todo el equipo de allá y les va a hacer el estadio Yo moderno. tenía la esperanza. Yo más adelante te voy a mostrar imágenes de uno de los estadios que inauguraron hoy en Qatar, que va uno de los 8 estadios, que por cierto se jugó la final de Copa del Emir. Y te voy a mostrar imágenes del estadio impresionante. Yo tengo una pregunta. Yo le quiero consultar a la gente. Porque rompamos un poquito. Saludos a Jackie, dice que somos vecinos. Yo sufro, dice en las colas del sur, sí, Jackie. Saludos. No, tiene razón, Jackie, pero algún día, Jackie, algún día, nosotros tendremos bueno, no es que les quede... No, pero es que No, sí, es muy pero no, difícil. no, Como decir, vos, se abre un hoyo, se cierra otro. se abre y uno es y se cierra otro. complicado el Estoy de tema del acuerdo con tráfico. vos. O sea, el problema es que aquí tenés que madrugar. Sí. No te queda otra opción. No, el problema es cuando vas también. Es que a la hora que sea, hay cola, ahí no te imaginas. Bueno, pongamos en pantalla. ¿Están de acuerdo ustedes que demuelan el Estadio Nacional y que lo construyan un estadio más pequeño donde está el anillo donde era el aeropuerto? Porque el aeropuerto ya a partir de noviembre desaparece. O sea, que lo quieren dejarlo para ¿Vuelos nacionales? No. Es que ¿para qué vas a dejarlo? O sea, mejor ya estuvo, o sea, pasa todo para allá y ya pero estuvo. la gente que... ¿Pero quién? Fíjate que a mí me preguntaban, ¿y usted qué piensa de quitar el aeropuerto? La verdad le digo, yo ni uso el aeropuerto, yo me voy para San Pedro porque me sale más barato ir a San Pedro a agarrar vuelo. Entonces, si lo quitan o no lo quitan, me da igual. Sí, lo que pasa Aquí es los que tienen plata son los que viajan de ahí. Entonces nada les va a costar ir hasta allá, hasta Comayagua. Pero debe demolerse el Estadio Nacional y pasarlo donde va a desaparecer el aeropuerto. A mí me parece una buena opción. Hoy surgió esa noticia, fíjate. Surgió porque resulta que están los directivos, afición, están muy molestos. Están molestos con la gente de CONAPIT, están muy molestos porque este estadio prometieron remodelarlo. 300 millones aprobaron, a saber qué se hizo esa plata, y ese estadio nunca hicieron nada. Le pusieron las láminas y ese pintado que le hicieron, no vayan a decir que costó 300 millones, sino que eso fue que hicieron por los desfiles. Bueno. Pero yo te digo una cosa, la gente debe opinar. ¿Están de acuerdo que demuelan ese estadio y que hagan un estadio moderno más pequeño? Yo te digo, repito, que pasará afuera del anillo periférico, ahí se puede construir. No, pero ahí donde así como se fue Olimpia. Alfredo, mira las instalaciones, Olimpia se fue afuera. Sí, pero ahí donde está donde va a desaparecer el aeropuerto, ahí puede hacer un estadio. Pero yo tengo entendido. ¿Sabes qué querían hacer ahí? Una central una terminal de buses. En vez de poner la terminal de buses acá y hacer el estadio ahí. Está más céntrico. Ahí puedes hacer estadio, ahí no solo un estadio te cabe, pero un estadio moderno, una plaza, puedes hacer ahí. De las autoridades de no, gobierno. Sí, nos avisa cuando tengamos ya, queremos escuchar a la gente, sobre todo en la capital, porque no, fíjate que hay partidos de la selección. Mira, ¿hace cuánto no tenés acá? Las imágenes del estadio metropolitano. ¿Hace cuánto no hay examen acá? ¿No hay partidos de la selección aquí? Hace mucho tiempo. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? Hola. Buenas noches, de la Flor del Campo. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está, amigo? Bueno, antes que nada estoy de acuerdo con que hay que demoler el estadio, una estructura ya muy antigua, ¿no? Hasta ha habido problemas con ese estadio. Ahora, pasarlo para un área donde está el aeropuerto, que usted dice que lo van a quitar, yo creo que no es de capitalinos, ¿no? Ajá. No sé si usted tiene aquí la capital, pero básicamente va a desaparecer la capital como tal, hay que enviarla a otros departamentos entonces. Yo considero que sí, que se demuela y se reconstruyen otros anillos, como decía su compañero, es un buen lugar. Pero ¿por qué sacrificar el aeropuerto aunque sea para vuelos nacionales? No debería meterse con esa parte. Si lo hace el gobierno, problema el gobierno. Pero no le den las ideas a usted. Dejar que lo hagan ellos y que se metan a líos ellos con la gente. Pero no usted. Ok. Muchas gracias, amigo. Gracias. Sí, pero es que igual lo van a quitar, güey. Si es que eso ya está hecho. No Ahora, sé. Ya está hecho. Pero te digo, ¿de qué preferís vos? Porque están diciendo que van a hacer una terminal de buses ahí. Entonces, ¿qué preferís vos? ¿Que hagan una terminal de buses donde está el aeropuerto o que tengan el estadio ahí? ¿Qué preferirías vos? Es que lo van a quitar. La capital necesita un estadio. Correcto, a eso voy. Buenas noches, hola. Sí, buenas noches. Buenas noches, amigo. Yo quiero participar ahí en lo que están. Díganos, adelante, señor, lo escuchamos. Sí, yo creo que para que deshagan el aeropuerto es mejor que el estadio, y yo lo he pensado, que el estadio queda bien allá en el campo Parada Marte. También, sí, también. Sí. Es un local perfecto para eso. Sí, también, correcto.
Sí, y ahí solamente el gobierno es que tiene que decir ordenar. Sí, porque yo le digo, el aeropuerto lo van a quitar y van a poner, dicen, una terminal de buses. Entonces yo digo que en vez de poner una terminal de buses, pues pongan el estadio ahí, va, que está céntrico. Pero la idea suya no es mala tampoco. No, es que ahí tiene que ser. Sí. ¿Cómo se llama? Yo creo que la pista no la pueden deshacer porque van a haber naves que en caso de emergencia que pueden servir. Sí, es que aquí no hubieran quitado el aeropuerto, pero bueno, ahí es decisión. Muchas gracias, amigos. Sí, fíjate que tiene razón. Sí. Pero yo repito, si a usted me pregunta a mí, porque ahí están diciendo que ahí donde está, incluso que van a hacer una área urbana ahí de casas y todo eso lo están mencionando y que querían ¿En el hacer aeropuerto? Sí, donde está el aeropuerto y que van a hacer una central de buses. Por eso te digo, si vos me pones a escoger entre una central de buses, mejor poner el estadio ahí. Yo, particularmente, aunque dice Sí, el señor, mire, es cierto, es que hay terreno. Nosotros nos hemos hacerlo. privado de ver la selección nacional, pues Es no correcto. tenemos... A eso voy. Hay hemos mucho privado. malestar porque la gente no mira la selección. No puede ver No la tenemos una capital sin estadio para ver a la selección, imagínate. Sí. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches, Samuel Panega, también ahí nomás, pero sí que está ahí nomás pegado. Mucho gusto, mucho gusto. Samuel, yo tengo dos cosas que quiero decir. La primera, Sí. el estadio, ¿no? Me gustaría que el estadio fuera mejor fuera de la capital y por Mateo, por la Paterí, que quedaría muy bien, ¿verdad? Y la otra cosa, Samuel, cuando usted no te llama, no te da el programa que hace falta. Este señor se llama Don Alfredo, tiene dos personas nomás, pero no comentan las cosas que pasan, digamos, desde el fútbol nacional. Ellos se meten en el río de otra cosa, ¿vale? Y hablo de aquí nomás de Cobadía Cortés, ¿vale? Mucho Y gusto. usted, digamos, si no está ahí metido usted, digamos, en el programa no va a servir, mami. Para mí, digamos, el estadio tiene que haber Mateo. Buenas noches. Okay. Buenas noches, gracias. Sí, problemas que a veces estamos tocados de salud. Y Alfredo ahí está haciendo la lucha con los muchachos. ¿Qué pasó? Que los muchachos vienen comenzando. Tanto Rudy sí, sí. como Miguel, y aquí les damos oportunidad. Sí. Buenas noches, hola. Sí, buenas noches, Samael. Buenas noches, un gusto saludarla. Igual, Samael, todos los días los miro y lo escucho. Gracias, muy amable. Samael, no fueron 300 millones, como dice, fueron 500 millones que le asignaron Imagínese. a Gabriel Rubí de Copeco. Y él debe dar cuenta dónde están los 500 millones que era para hacer nuevamente el estadio. Y mire que Costa Rica tiene un lindo estadio que China se los donó. Sí, exacto. Sí. Entonces, esos 500 millones debe dar cuenta Gabriel Rubí, que era el de Copeco. Sí, era de Copeco, correcto. Sí. Vea pues, buenas noches. Buenas, gracias por su llamada, muy amable, gracias. Sí, es que mire, aquí nosotros no traemos, traemos porque esto está tomando fuerza. Mira, el malestar de la afición, vos encontrás a la gente en la calle, el malestar de los mismos dirigentes, no pueden traer la selección acá. Fíjate que decía algo el Bolívar Gómez el otro día. ¿Dónde juegan las selecciones a nivel de Centroamérica y CONCACAF? Sí, en las capitales. Sí, son los que Y aquí no, no tenemos nada en contra que jueguen el Olímpico, nada que ver, sino que obviamente el capitalino quiere ver a su selección. Yo te digo, hay partidos que son estratégicos, el mismo Rueda, el mismo Suárez lo decía. Jamaica, los equipos del Caribe Los traían acá. Trinidad y Tobago, pero ¿y cómo Jamaica los vas a acá. traer? O sea, ¿cómo venís vos a Panamá? Yo te apuesto que el Bolillo le dije, llévemelo a Sí, Tegucigalpa. a Tegucigalpa. Aquí lo hubiera traído. ¿Pero y dónde? Y no tenemos estadio. Y ¿Dónde el de si no hay estadio que tenemos no está en... No, mira, es estadio con esas láminas, ¿qué crees que...? Eso es una pena. Vos aunque le han puesto ahí, mejor quiten esas láminas y déjenlo así, porque se mira horrible el estadio. Y otra cosa, es cierto, ¿dónde está esa plata? Si van a demoler, demoléralo y construyanlo en otro lado. Sí. Yo por eso digo, obviamente, a mí no me gustaría que quitaran, yo no uso el aeropuerto internacional Toncontín, pero que no lo quiten. Y si lo van a quitar solo para poner un centro de una terminal de buses, entonces mejor pongan el estadio. Yo particularmente digo eso. Yo respeto la opinión de la gente, que todo el mundo está de acuerdo que demuelen ese estadio. No podemos, ¿cuántos años van a pasar para que nosotros podamos tener un estadio digno? ¿Cuánto? Aquí en la capital. Yo le pregunto a la gente, Un estadio pequeño, yo siempre te pedí, yo la verdad que no es que lo hacía con el ánimo de cargarte, yo digo, los catarinos van a donar un estadio. Porque nos van a donar un estadio Mira, cuando no pase la importa, Copa del Mundo. mira El Salvador, China le va a donar el estadio. Sí. No quieren gastar esa plata, pues hagan relaciones y que regalen un estadio, hombre.
Pero por favor, a mí lo que me molesta... Un estadio pequeño, no necesariamente para 40.000, ese estadio... 20.000 aficionados. 20.000 aficionados, estoy de acuerdo. 20.000 aficionados. 20.000 los pones ahí en Parada Marte, que también nada, poco, un nada estadio hacen ahí. con todas las o lo pones condiciones. pero ponelo, pero hacelo. Pero decir Por que cierto, el estadio lo van a demoler para volverlo a hacer, ahí no lo van a hacer. Por cierto, yo tengo una cosa, estuvimos en el Metropolitano y hay muchas cosas que no me gustaron del Metropolitano. ¿Cómo cuáles? Los baños. Sí, los baños. No, increíble. Ponga las pilas ahí, don Armando Calidonio en San Pedro, hombre. Y ese estadio hay que ponerse las pilas. Sí. Tenemos más llamadas, vamos con las últimas llamadas. Buenas noches, hola. Buenas noches, hola. Muy buenas noches, caballero. Buenas noches, ¿cómo está? Escuchándole, mire, ¿me escucha? Sí, lo escucho, díganos. adelante. Yo soy una persona de 76. Yo tengo 76 años. Y yo me acuerdo que cuando el decreto oficial del 71, y era un estado era una galera. Y a mí, como hondureño, capitalino, es estadio que tiene en la cruz. De años de la bajada y se construye allí un estadio moderno, hombre, que tiene la capital, ¿verdad? Entonces, ese es el punto de vista, caballero. Muchas gracias, gracias. Sí, yo particularmente digo que el estadio ya ahí no puede estar. O sea, el estadio ahí, en vez de que quieras hacer una central de buses donde vos penses, hacerlo ahí donde está el estadio ¿Y moverlo esta al otro gente lado. no se les ha ocurrido esto? Ay, imagínate que aquí hay tanto terreno alrededor que hasta el aeropuerto lo pudieron poner ahí. Lo pudieron modernizar, pero bueno, aquí yo le digo una cosa a la gente, a los capitalinos, aguantar, a seguir viajando, a viajar 3 horas de aquí para San Pedro, 3 o 4 horas, a ver a la selección. Aunque los técnicos que vengan, a veces no se menciona eso, pero eso tiene que ver mucho. El tema de que obviamente Sí, porque, mira, una selección caribeña ¿te está acordás feliz en San Pedro? cuando Reinaldo Rueda le hicieron unos retoques y Reinaldo Rueda no le El único parecía? que ha arreglado ese estadio se llama Raúl Valladares. Es el único. O sea, cuando estuvo de gerente. El presidente que mandó a cambiar el césped total. Césped. Fue el único que cambió de ahí. Y el doctor Miguel Flores que hizo la división de las leoneras. De ahí los equipos son los que han invertido plata. Sí. Han invertido. Pero yo, de verdad se los digo, es simple y sencillamente una opinión muy particular. Si ustedes van, ya como se está mencionando, ya ha tomado fuerza de que el aeropuerto lo van a quitar y van a poner un central de buses ahí, mejor pongan el estadio ahí, demuelan aquí y ese pisto que invirtieron, métanlo ahí, ¿Y esa hombre. central de buses puede ser aquí en el estadio? Sí, en el estadio. Lo cambiás y así ahí lo puedes hacer. Pero los capitalinos merecen tener el Estadio Nacional aquí en Tegucigalpa, porque es una pena, es una vergüenza y es el elefantón blanco que llama Conapit. ¿Dónde está la plata? Vos no hayas vos ¿quién te dé respuesta? Nadie, absolutamente porque nadie. tienen que- Bueno, tienen dejamos que el prestar tema. atención. Muchas gracias a la gente que participó, pero sí, bueno, la mayoría de la gente, Alfredo Cáceres, todas dijeron que sí hay que demoler ese estadio y ponerlo en otro lado. Un estadio pequeño, pero no un estadio necesitas- pequeño. no necesitas Estoy un totalmente de acuerdo estadio- con vos. Bueno, vamos con lo que